Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre las capas invisibles del mundo mágico de Harry Potter. Como todos sabéis, Harry Potter tenía una capa invisible, que según descubrimos en el séptimo libro, era una de las 3 reliquias de la muerte. Originalmente había pertenecido a Ignotus Peverell, quien, junto a sus 2 hermanos, consiguió crear una capa que de verdad convertía en invisible a quien la llevara y que duraba eternamente, proporcionando una ocultación constante e impenetrable, sin importar los hechizos que pudieran lanzarle. Sabemos que esa capa era muy ligera, de color gris plateado y brillante, hecha de un material que parecía fluido, que al tocarla era como si fuera agua convertida en tejido. De padre a hijo, esa capa fue transmitiéndose a lo largo de los años, desde Ignotus Peverell en el siglo XI hasta su último descendiente vivo, que era Harry Potter, en el siglo XX. Por tanto, es probable que todos los magos y brujas que la fueron heredando durante aquellos 900 años la usaran, tanto en Hogwarts como en su vida más allá del colegio, y a pesar de ser antiquísima, para cuando Harry la heredó, seguía siendo perfecta en todos los aspectos. Sabemos que el padre de Harry, James Potter, la usó incontables veces mientras estaba en Hogwarts, para robar comida en las cocinas, para hacer travesuras sin que lo descubrieran, y una vez al mes, con cada luna llena, para salir del colegio con Sirius Black y Peter Pettigrew e ir hasta la Casa de los Gritos, donde su amigo Remus Lupin se transformaba en lobo. Poco antes de su muerte, James le enseñó la capa a Dumbledore, quien en el pasado había estado obsesionado con las reliquias de la muerte y no dio crédito a lo que veía, así que le pidió que se la prestara para examinarla. Y como James murió mientras Dumbledore todavía la tenía, pues se la quedó durante los 10 años siguientes, hasta que se la devolvió a Harry en Navidad de 1991. De entonces en adelante, la capa invisible se convirtió en un elemento esencial en la vida de Harry, que la usó de forma continuada durante los 7 años siguientes y es de suponer que la mantendría durante su vida adulta, hasta que al final se la legaría a uno de sus hijos. En su encuentro final en el limbo, Dumbledore dijo que a él, la capa, nunca le había funcionado tan bien como a Harry, que era el verdadero propietario, con lo que se da a entender que, si no eras un descendiente de Ignotus Peverell que hubieras heredado esa capa de tu padre o tu madre, nunca podrías sacarle todo su verdadero poder. Para acabar, solo quiero destacar que esta capa no era particularmente larga, porque cuando tan solo tenían 15 años, Ron había crecido tanto que tenía que encorvarse para que no le salieran los pies por debajo, y con 16 años tampoco a Harry le cubría ya los pies. En consecuencia, y a pesar de las excelentes cualidades de la capa invisible de Ignotus Peverell, si quien la usaba era un mago adulto que caminara erguido, podría ser fácilmente descubierto cuando sus enemigos vieran sus pies sueltos moverse por el suelo. Sin embargo, esta capa no era la única que existía en el mundo. Según se explica en el capítulo 21 del séptimo libro, era de común sabido que existían capas invisibles, aunque eran poco comunes y valiosas. Solían ser capas de viajes a las que se les habían hecho un encantamiento desilusionador o un maleficio deslumbrador, o que habían sido tejidas con pelo de demiguise que al principio ocultaba a su propietario, pero con el paso del tiempo acababan volviéndose opacas. Ron había oído hablar de capas que perdían sus encantamientos al envejecer o que se desgarraban cuando les hacían un embrujo y, a causa de ello, tenían agujeros. En los 7 libros de Harry Potter aparecen un total de 3 capas invisibles, además de la de Harry. La primera pertenecía a Barty Crouch y es mencionada en el capítulo 35 del 4º libro, mientras que las otras 2 pertenecían a Alastor, Ojo Loco Moody, y aparecen al final del 4º libro y al principio del 5º. De la primera, sabemos que Barty Crouch le obligó a su hijo a llevarla puesta día y noche. La llevaba cuando Bertha Jorkins fue a su casa y le oyó hablar, descubriendo así que no estaba en Azkaban. La llevaba el día de la final del Mundial de Quidditch, cuando estuvo sentado en las gradas con su elfina doméstica, desde donde pudo robarle la varita a Harry, y la llevaba esa misma noche cuando usó esa varita para lanzar la marca tenebrosa, antes que los magos del ministerio le desmayaran sin llegar a verle. Esa capa invisible se perdió cuando Barty Crouch Jr. mató a su padre en Hogwarts, porque lo transformó en un hueso y lo enterró cubierto con la capa delante de la cabaña de Hagrid. Por otra parte, sabemos que Ojo Loco tenía 2 capas invisibles, una buena y otra de recambio, que dejaba prestadas a sus compañeros de la Orden del Fénix cuando realizaban misiones de espionaje o vigilancia a comienzos de la Segunda Guerra Mágica de Gran Bretaña. En concreto, Mandangas Fletcher usó la buena mientras vigilaba a Harry durante el verano, mientras que luego se la turnaron cada vez que vigilaban la entrada del Departamento de Misterios para que Lord Voldemort no robara la profecía. Sin embargo, Sturgis Podmore fue hechizado por Lucius Malfoy y capturado por el Ministerio
mientras estaba de guardia, de forma que perdieron la capa buena que Podmore llevaba en ese momento y Ojo Loco tuvo que buscar la de recambio. Ninguna de estas dos capas volvió a ser nunca mencionada después de eso. Así pues, podemos concluir que la capa invisible de Ignotus Peverell era la mejor capa invisible del mundo, simplemente porque estaba hecha de tal forma que nunca se rompía, no podía ser hechizada y nunca perdía su poder. Pero había otras capas invisibles que sí que podían romperse, hechizarse y que con el tiempo perdían su poder. Aún así, ninguna de ellas era del todo infalible, porque en el tercer libro se nos explicó que los dementores podían detectar a las personas aunque llevaran capas invisibles. En el cuarto libro descubrimos que el ojo mágico de Alastor Moody podía ver a través de las capas invisibles y descubrir si había alguien a su alrededor. En el quinto libro, Lucius Malfoy hechizó a Podmore porque le oyó moverse aunque fuera invisible. Y en el séptimo libro, Nagini fue capaz de localizar a Harry y a Hermione aunque llevaran puesta la capa invisible. De modo que, si llevabas una capa invisible, aunque fuera la poderosa capa de Ignotus Peverell, debías ir con mucho cuidado, porque depende de cómo, podías ser igualmente descubierto con ella. Por lo que hace a Harry, en el primer libro usó la capa 3 veces. Primero cuando descubrió el espejo de Oeset, luego cuando llevó con Hermione el dragón de Hagrid a la torre de astronomía, y luego cuando fueron con Ron a robar la piedra filosofal. En el segundo libro usó la capa 2 veces, las dos acompañado de Ron. Primero para ir a la cabaña de Hagrid, donde se escondieron para que el ministro Fudge, Dumbledore y Lucius Malfoy no les vieran, y luego para volver a salir del castillo y seguir las arañas hasta el bosque prohibido. En el tercer libro, la capa fue usada 3 veces más. Harry la usó para ir a Hogsmeade porque no tenía autorización, luego la usaron él, Ron y Hermione para ir a la cabaña de Hagrid a darle consuelo por el hipogrifo Buckbeak, y luego Snape la recogió del pie del sauce boxeador y la usó para recorrer el pasillo hasta la Casa de los Gritos. En el cuarto libro, Harry usó la capa en 5 ocasiones. Primero en su primera salida a Hogsmeade, donde estuvo todo el rato con Hermione. Segundo esa misma noche, cuando Hagrid le mostró los 4 dragones del torneo. Tercero un día antes de la primera prueba, cuando fue con Hermione a buscar una aula vacía en la que practicar el encantamiento convocador. Cuarto, poco antes de la segunda prueba, cuando se coló de noche en el baño de los prefectos. Y quinto, la noche antes de la segunda prueba, cuando Harry se quedó de noche buscando información sobre cómo respirar bajo el agua. En el quinto libro, Harry usó la capa 3 veces. Primero con Ron y Hermione para ir a la cabaña de Hagrid el día que regresó al colegio, en cuyo interior volvieron a usarla para esconderse de Umbridge cuando visitó a Hagrid. Segundo cuando Harry fue al despacho de Umbridge para hablar con Sirius y Lupin, a la vez que les sirvió para esconderse de Filch cuando entró en el despacho. Y tercero, cuando se coló por segunda vez en ese mismo despacho, aunque en esa ocasión fue pillado por Umbridge. Como veis, hasta aquí la capa ha sido usada muchas veces, pero tampoco con excesiva frecuencia. En cambio, al principio del sexto libro, Dumbledore le pide a Harry que, de entonces en adelante, lleve siempre la capa consigo, lo que propicia que en los 2 próximos libros fuera usada con mucha más frecuencia que en los anteriores. De esta forma, Harry la usó con Ron y Hermione cuando siguieron en agosto a Draco, cuando le espió en el tren de Hogwarts, cuando Tonks le acompañó de la estación al colegio, en la fiesta de Navidad para espiar la conversación entre Draco y Snape, más tarde para ir a la sala de los menesteres e intentar descubrir a Draco, cuando se tomó el Felix Felicis y quiso ir a la cabaña de Hagrid a ver el entierro de Aragog. Por petición de Dumbledore se la puso cuando salieron de Hogwarts para ir andando hasta Hogsmeade y de allí aparecerse a la cueva del Horrocrux, y una última vez cuando Dumbledore le pidió que se la pusiera para volar con una escoba de Hogsmeade a Hogwarts, siendo hechizado por el director mientras Harry llevaba la capa puesta para que no interviniera en su muerte cuando llegaron Draco y los mortífagos. En el séptimo libro, Harry se puso la capa invisible después de huir de la boda de Billy Fleur mientras iban por Londres, aprovechando su ventaja para derribar a uno de los 2 mortífagos que les atacó en la cafetería. Durante todo el mes de agosto, Harry, Ron y Hermione se turnaron para usarla al salir directamente de Grimmauld Place y espiar a los empleados del ministerio. Dentro del ministerio, Harry la usó mientras cruzaba pasillos e iba de aquí para allá. Luego, en los 6 meses que pasaron viajando sin rumbo, tanto él como Hermione la usaron para robar comida de vez en cuando, además de aparecerse y desaparecerse de un sitio a otro con la capa invisible puesta, y la llevaron durante un rato en Godric's Hollow. Harry la usó para ir a casa de los Lovegood, y una vez allí Ron se la puso para que los mortífagos no le vieran y sospecharan de su familia. Mucho más tarde Harry y Griphook la usaron para entrar en Gringotts, se la pusieron también Harry, Ron y Hermione para aparecerse en Hogsmeade, y ya durante la batalla de Hogwarts Harry se la puso con Luna para ir a la sala común de Ravenclaw, luego con Ron y Hermione para ir desde la sala de los menesteres hasta la casa de los gritos, y finalmente para ir del despacho de Dumbledore al bosque prohibido a enfrentarse a Voldemort, además de una última vez durante toda la batalla final por el Gran Comedor, hasta que se la quitó para enfrentarse cara a cara con Lord Voldemort una última vez.
Estos son todos los usos de la capa invisible a lo largo de los 7 libros de Harry Potter, así que con esto termina mi vídeo sobre las capas invisibles del mundo mágico. Espero que os haya ayudado, dale like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, amigos.